Bueno, vamos a dar comienzo entonces. Bienvenidos a todos a este tercer Ateneo del año, esta vez con el abordaje de la medicina en torno a este eje central que nos convocó este año para estudiar el tema del transhumanismo. Esta vez contamos con la presencia del doctor Enrique Majul y el doctor Maximiliano Gómez, y el tema que eligieron para compartir en relación al primer expositor, las posibilidades de la inteligencia artificial para la medicina. Por tanto, si bien los expositores suelen ser especialistas de distintas ramas, intentamos luego, en el momento del diálogo y del debate, hacer interdisciplina, cada uno desde su propia especialidad. Por tanto, estamos habilitados para hacer todo tipo de preguntas, porque nadie tiene por qué saber la especialidad del otro. Se trata justamente de aprender mutuamente. Y también de favorecer un diálogo entre nuestros docentes locales y los docentes invitados que vienen de otro lugar, así que en este caso hacemos el match entre ambos decanos de la Facultad de Ciencias de la Salud de Córdoba y de Salta. Muchas gracias, Maxi, muchas gracias, Enrique. Te damos la palabra, Enrique, para que puedas hacer tu presentación. Muchísimas gracias, Verónica. Muchas gracias, Ucasal. La verdad que es un gusto compartir esto con Maxi. Hemos sido compañeros por diferencia de unos años acá en la Católica de Córdoba, y hace poco también hemos tenido contacto por el doctorado de Maxi, o sea, y tengo los mejores recuerdos de Maxi y sus compañeros, que eran bastante notorios en la Universidad Católica. Así que bueno, Maxi, un gusto compartir con vos. Igualmente, gracias. Eh, voy a comenzar comentándoles justo anoche, bueno, lo que me decía Vero sobre el tema de la inteligencia artificial y cómo va creciendo. Anoche me invitaron a dar una charla sobre lo que es el impacto en el consultorio. Y en lo que es el impacto en el consultorio, para que ustedes tomen dimensión de esto que hablaba de las herramientas, dividí a la consulta médica desde que un paciente toma el turno, un paciente que va a la consulta y es recepcionado, un paciente en la sala de espera, un paciente que ingresa al consultorio. Bueno, lo dividí en pasos. Y cuando me di cuenta, hasta el momento en que el paciente vuelve a la casa y concurre a su domicilio y es seguido, diríamos, a partir de su tratamiento en forma remota, que hay herramientas que lo pueden hacer, dividí todo este tiempo de la consulta en 18 pasos. Como lo fui haciendo pensándolo en lo que uno vive el día a día, y encontré 18 pasos. Se los comento porque, justo con lo que decía Verónica, no agregué este porque le di también, voy a tocar otros temas, pero se los toco antes de comenzar. Y encontré 18 herramientas para cada uno de los pasos nuevas con inteligencia artificial. En la charla de anoche mostré algunas 5 porque di otras cosas más prácticas, pero para que tomen un poquito de dimensión sobre cómo uno tiene que ir viendo el impacto que está teniendo y cómo se van actualizando todo el impacto que va teniendo en salud. Y esto es algo que en cada una de mis charlas lo recalco, ¿no? Si uno no conoce la disciplina para cuál va a utilizar la inteligencia artificial para tomar decisiones, o sea, si no conoce la disciplina, no la utilice. Y si la conoce, considera como colaboradora. ¿Y a qué me refiero? Cuando yo di ejemplos anoche, como yo doy la parte de diabetes, me dedico a la parte de diabetes, actualmente, eh, diríamos, cualquier interacción que hago con inteligencia artificial y la quiero usar como colaboradora, son ejemplos relacionados con diabetes, porque manejo la patología, las drogas, el uso y todo. Y eso es lo que yo aconsejo siempre, porque tenemos el gran problema de las alucinaciones. Entonces, primer mensaje que les quiero dejar: la inteligencia artificial todavía, aún entrenada y todo, tiene muchos problemas de los que son las alucinaciones. Entonces, no tomar decisiones sin conocer la disciplina para la cual está utilizando. Porque las respuestas que les da parecería que es algo muy certero y muchas veces les está inventando. Entonces, ese concepto es el primer mensaje que les quiero dejar. Y acá lo que vemos
es el doctor Gianrico Farrugia, es un médico, es gerente de la Clínica Mayo de Estados Unidos, y la otra vez en una de las conferencias dijo, la atención médica debe adoptar la inteligencia artificial. ¿Y esto por qué lo plantea? Porque si la atención sanitaria hoy fuera perfecta, y podríamos darnos el lujo de esperar, pero vamos a ver que es una herramienta que muy probablemente nos puede ayudar en todo lo que es actualmente la medicina. Y esto lo vimos muy de cerca con la pandemia, ¿no? Cuando fue el tema de la pandemia, nos hizo ver muchas ineficiencias sistémicas en el sistema de salud, muchos problemas con equipos, con suministros, desigualdad en el acceso, aumento de costos, escasez de personal, o sea, fue el claro ejemplo de cómo el sistema de salud, sometido a una crisis, sometido a alguna situación como la que ocurrió, tenemos déficit y muchos déficits. Y ahí siempre también pongo otro ejemplo. La industria, que podríamos decir automotor, de aviones, cualquiera, no tolera el índice de error que tenemos nosotros. O sea, nosotros tenemos un índice de error, sabemos, del 9%, 10%. Entonces, esa tolerancia que todavía el sistema de salud tiene, en donde por errores médicos, por todo lo que es el sistema y todo, 1 de cada 10 puede tener hasta un aumento de la mortalidad, es inimpensable verlo en otra industria. Y en la industria de salud todavía lo vemos. Y a su vez va creciendo cada vez más el hospital impulsado por datos. Hoy el tema del volumen de datos que fabricamos nosotros, que de cierta manera elabora el ser humano, son millones y millones de datos. Y si nosotros no tenemos alguna colaboración o algo, vamos a utilizar, sí, puntualmente datos que nosotros podemos elaborar, que podemos trabajar, que podemos procesar, pero hoy nos podemos valer de estas herramientas para poder trabajar con tantos datos. Para que hagamos una breve introducción al tema, que es la inteligencia artificial, sabemos todo, todo lo conocemos, pero básicamente es tratar de tener las mismas capacidades que el ser humano. Y el concepto como tal se está tratando de desterrar como artificial y pasar a que se llame inteligencia aumentada, porque lo que nosotros queremos es que nuestras propias capacidades se vean aumentadas a través de la colaboración de esta inteligencia. Entonces, este concepto, la idea en muchas de las charlas y muchos de los oradores, se va tratando de desterrar para quitar lo de inteligencia artificial. Comenzó hace mucho, estamos hablando más de 80 años, las primeras, digamos, desarrollos relacionados con salud fueron en los años 70, relacionados con el tema de infecciones bacterianas y cómo podían colaborar estos algoritmos para poder mejorar estas resistencias o cómo podíamos ubicar. Y en la historia de la inteligencia artificial, hasta los años 2010, podríamos decir, tuvo altibajos que se denominaron los inviernos de la inteligencia artificial. ¿Y por qué se denominaron inviernos? Porque justamente, a mi entender o mi hipótesis, es que la capacidad de procesamiento de las máquinas en determinadas épocas, cuando uno les quería exigir más, no podían, no daban, con lo cual se perdía el interés porque trabajamos con muchos datos y las máquinas no lo podían hacer. Entonces, tuvo estos idas y venidas, estos altibajos, no fue un crecimiento constante, hasta que en los años 2005, 2010, bueno, ya empiezan otras máquinas, otros equipos, y eso logró de que esto se mantuviera en el tiempo. Y uno de los conceptos que más tomaron renombre en el último tiempo es la inteligencia artificial generativa. Y esto, que es dentro de inteligencia artificial un área, es quien dio a lo mejor este gran crecimiento y el crecimiento que se logró que todo el mundo hablara de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando uno hablaba de lo que era inteligencia artificial y reconocimiento de imágenes, por ejemplo, en el año 2005, 2010,
antes de ChatGPT y estos nuevos modelos, debíamos entrenarlos para reconocer a lo mejor una anatomía patológica en medicina o una imagen en radiología, y llevaba mucho tiempo. Y debíamos programar todo eso. Y a partir de la inteligencia artificial generativa y los LLM y bueno, todo un sinfín de cosas que fueron creciendo, apareció esto que comprende y genera el lenguaje natural. Entonces, esto cambió la accesibilidad y la aceptación y la amigabilidad por todos los que utilizan esto. Entonces, ¿cuándo comienza un poco toda esta historia del chat GPT? Es del 18-19, empieza el GPT-1, ahí se introdujo este preentrenamiento que son los transformers, y ahí es donde se vio de que se podía hacer un entrenamiento mucho más ágil, mucho más simple, a lo que se venía practicando viendo. Siguió creciendo, GPT-2 fue algo que empezó a revolucionar, y esta es una nota de esa época que dice, ¿qué sabemos de o no del generador de textos que parecen haber censurado por ser demasiado peligroso? Y la verdad que tuve un déjà vu con cuando apareció ChatGPT y un montón de pensadores y gente relacionada con las tecnologías dijo, hay que frenar esto, porque esto es peligroso y todo. O sea, que ese temor o ese temor al peligro, que después podemos hablar, ya viene de otros momentos como concurrió esto. Luego tenemos el GPT-3 en el año 2020. La verdad que cuando uno compara los textos de esa época o lo que se podía elaborar, que nos llamaba la atención, a los que nos gustaba, los seguíamos a este crecimiento, no tiene nada que ver con lo que pasó ahora en tan pocos años, pero era muy llamativo porque uno le pedía algunos temas y podía elaborar textos y decíamos, wow, lo que puede hacer. Y era muy, diríamos, que uno le impactaba. Pero este crecimiento se fue dando por dos puntos principales. Por un lado, la capacidad de procesamiento. Fíjense, pasamos de 117 megas a 6 terabytes con GPT-4 y los datos de entrenamiento. Y ahí volvemos al tema de las máquinas, de los datos de entrenamiento, de hoy de los trillones de datos que está teniendo el último GPT-4 Omni, porque estamos pasando de 117 gigas a más de 1 petabyte y actualmente estamos trabajando el Omni, que es el último de los GPT, con 3 petabytes. Entonces, es impresionante lo que se viene procesando y ahí vemos los mejores resultados que se van obteniendo. Y yo pongo esta línea de corte para mí, que fue el 30 de noviembre del año 2022, el lanzamiento oficial de ChatGPT. La versión estable estuvo en febrero, pero estamos hablando de historia reciente. Todavía no pasaron 2 años y vemos la revolución que ocurrió después de esto. O sea, estamos en el año 2 post-ChatGPT, así un poco lo denomino, el año 2 post-ChatGPT. Y la verdad que ha sido una revolución total en lo que ha sido el impacto, y más en la parte médica. Fíjense, en cuánto tiempo llegó a los 100 millones de usuarios que adoptaron, después pueden haberlo dejado a algunos, pero bueno, 100 millones de usuarios en 2 meses. ChatGPT tuvo 100 millones de usuarios en 2 meses, mientras que otras tecnologías, como vemos ahí, 9 meses, 30 meses, Insta, bueno. Entonces fue muy rápido el crecimiento, muy rápido el impacto. Y si vamos ya hablando más relacionado con la medicina, ¿qué profesionales médicos queremos formar? Y el paciente de hoy, ¿qué busca? Algunos vienen a buscar solución a un problema de salud, desde simples dolencias hasta cuadros complejos, pero todos, de cierta manera, quieren de lo que llevan como problema curarse completamente. Y otros vienen, que nos pasa siempre, pacientes a hablar y ser escuchados. Otros vienen a hacerse sus chequeos para prevenir, buscar recomendaciones. Otros vienen a aprender, pero por algún familiar enfermo, a interiorizarse con el médico de qué es lo que le está pasando, qué hacer. Otros vienen a tratamientos que se llama de embellecerse, de cosméticos, quirúrgicos, o sea, todo lo que está fuera, diremos, de lo que es salud en sí, pero sí está dentro de lo que es el wellness.
la buena salud en general, del verse bien, y después está todo el tema administrativo, recetas, certificados, y algunos también encontramos que solamente van a salud a buscar alivio porque saben que no tienen cura. O sea, tenemos diferentes pacientes, diferentes perfiles, diferentes enfoques. Y el médico es el mismo, el que lo recibe. Algunos tienen alguna inclinación para alguna otra área, obviamente, pero es el médico el que se formó como médico en algún momento. ¿Y por qué se enferma la gente? Y se enferma por causas genéticas, la evolución natural, envejecimiento, medio ambiente, alimentación, sedentarismo, tóxico, accidentes psicológicos. O sea, hay muchas causas de patología. Y nosotros como médicos convivimos con todo esto, con el paciente, con las causas, y ahí tenemos que empezar a interactuar con el paciente, cómo tratar de buscarle soluciones. ¿Y qué espera el médico? ¿Qué espera el paciente del médico que nosotros formamos? ¿Qué espera del médico? Y la verdad que esto uno lo pensé y de cierta manera viviéndolo, ¿no? Y en el cargo que nos ocupa a nosotros, que formamos profesionales de la salud, decimos, che, ¿qué profesional hoy pide la sociedad? Hoy, ¿cuál pide? Y pide un profesional que le encuentre soluciones, siempre que sea la mejor, obviamente la de mejor resultado, que sea rápido. Los tratamientos, ¿vieron cuando le dicen, no, ahora me han puesto ahora unos brackets acá porque me tienen como unos dientes? Y digo, ¿cuánto es? No, van a ser por lo menos hasta marzo del año que viene. No, pero tener estos aparatos hasta marzo del año que viene, entonces no, quiero algo rápido, que sea efectivo, sin efectos secundarios, económico, con eficacia y eficiencia del 100 para ya, para ahora y para siempre. Ese es un poco lo que, si uno lo piensa en frío, lo que el paciente quiere. Que después el paciente esté callado frente a uno, que le plantee algunas cosas, que empiece a entender que no todo es tan rápido y todo es otra cosa, pero creo que vienen con esa visión o con esa necesidad. Pasar rápido todos estos temas de enfermedad o de cualquier cosa, no tenerlos en el tiempo de por vida. Y entramos en una nueva era donde ya el error no va a ser admitido y en una sociedad, como les digo, ahí del ya y del ahora. Y ahí empieza otro concepto que también lo podemos desarrollar y hablar para mí, que es la era de la promptalización, que es le pido a la inteligencia artificial algo relacionado con esto y lo obtengo. Y cada vez le pido más y cada vez quiero obtener más. Entonces, son todos nuevos conceptos, es el paciente de esta era y de lo que nosotros nos están esperando. Entonces, ahí pongo, ¿podrá la inteligencia artificial ayudarnos en esto? ¿Podrá colaborar en todas estas necesidades que van surgiendo y en esta nueva era? Y ahí aparecen también otros grandes desafíos del sistema de salud a tener en cuenta. El aumento de los costos, que eso no lo podemos negar, el envejecimiento de la población, y también hay un tema que es candente en todo el mundo, disminución de la fuerza laboral. En Francia, por ejemplo, vino hace un mes un compañero mío, si alguien tiene una necesidad dermatológica, una paciente de él que no es tanta de urgencia, le dieron turno para febrero del 2025 y él vino en mayo. Entonces, hay una disminución también de la fuerza laboral. Y por otro lado, si nosotros nos vamos a meter en tecnología y en todo lo que es inteligencia artificial, hacer lo último y lo mejor, pero hay que hacerlo de una manera segura y reflexiva. Entonces, no podemos tampoco atropellarnos por la tecnología y decir, che, necesito esto, necesito ya, y bueno, lo hagamos como sea. Existe hacerlo de manera segura y también debe existir hacerlo de manera reflexiva. Por un lado va el desarrollo de la inteligencia artificial, como lo ven ahí, y por otro lado va la incorporación en la práctica diaria. Yo veo que esas dos velocidades son las que vemos habitualmente nosotros. Y este es un dato para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el uso o la frecuencia de uso de la inteligencia artificial, donde ChatGPT es el más ampliamente usado, en la población en general? Uno habla, pero lo están usando diariamente. Fíjense que es muy poquito. Acá lo vemos los azules oscuros. En Estados Unidos, que son los que más lo usan, el 7%. Y después
en otros países, acá tenemos Argentina, muy poquitito, debe ser menos del 3%. Y si vemos a los que son Argentina semanalmente, llegan al 7%, mensualmente, 1 o 2 veces, entre todos, entre los 1 y 2 veces, llegamos al 28%. Entonces, donde más podríamos hablar, Dinamarca, pero fíjense que todavía la penetrancia que tuvo la inteligencia artificial, el uso, como decirlo, en forma diaria, que es el azul oscuro, es mínimo. Entonces, está empezando, yo creo que estamos obligados a meternos en esto, pero tampoco nos veamos, aquellos que todavía no lo están usando, seamos nosotros bichos raros, no, es al revés, todavía no está tan amplificado el uso. Algunos temas para ver también que hay que tener en cuenta a la hora de cuando uno dice, ¿cómo podemos ver temores y desafíos que tiene hoy la inteligencia artificial? Acceso desigual, falta de regulación y políticas, va muy lento la regulación con respecto al crecimiento, problema de que copien y elaboren todo con inteligencia artificial, privacidad de los datos, sesgo, responsabilidad legal, dependencia tecnológica, ética, autonomía, o sea, son todos puntos a ver. Pero por otro lado, ¿va a ser mala praxis si nosotros como médicos no usamos la inteligencia artificial en la consulta o en la práctica, teniendo una herramienta que pueda mejorar todo? ¿Debe aumentar al agregar esta herramienta la calidad? Yo creo que sí. ¿Cómo se integra la inteligencia artificial en el currículum médico? Eso les puede contar la experiencia que estamos teniendo en la facultad. ¿Cómo va a afectar a la formación práctica de los médicos? ¿Cómo conservar y potenciar la interacción humana a pesar de todo? Y acá, y lo que ustedes están haciendo, los felicito, porque es necesario desarrollar foros y debates para analizar todos los planteos que van surgiendo sobre la inteligencia artificial. Utilizar la inteligencia artificial en el campo de la salud puede ser arriesgado, pero yo creo que la inacción de no hacer nada conlleva a un riesgo aún mayor. Entonces, más allá de toda esta tecnología y todo lo que es la inteligencia artificial, esto nos debe valer para amplificar nuestra ciencia, para amplificar nuestras capacidades, pero siempre la parte empática, el corazón, es lo que entrelaza de forma única este vínculo que existe siempre entre el médico y el paciente. Así que muchas gracias y ya dejo de compartir para pasarle a Maxi. Muchísimas gracias, Quique. Primero, un placer verte, un placer compartir con vos. Acerca de tu apreciación inicial, hemos tenido por ambos bandos compañeros notables, así que la responsabilidad es compartida. Y a propósito de eso, ha sido un placer para mí y para los que nos están escuchando que al momento de hacer mi defensa de tesis doctoral haya tenido la presencia del doctor Majul. Así que no te voy a bombardear ni con análisis ni con datos extravagantes. El propósito de mi presentación va a ir absolutamente ligado a lo que presentó Quique, pero con la intención de generar un debate abierto, de tratar de traer a colación algunos conceptos que considero como claves para este momento en el cual todo lo que muy bien ha planteado el doctor Majul respecto de la ayuda que nos puede dar la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, en el desarrollo de nuestra profesión. Acá la idea, y cuando me invita Vero para este momento, y discutíamos acerca de cómo podíamos integrar toda esta cuestión, a propósito de la existencia reciente que tenemos en nuestra unidad académica del Instituto Universitario de Rehabilitación, del cual el director es el doctor Fernando Gallo Cornejo, nuestro secretario académico, que tenemos la suerte de que estés aquí para que podamos revalorizar todo lo que tenemos como carreras dentro de la unidad académica que tienen un foco orientado a la rehabilitación. Y cuando conversábamos acerca de la invitación de Vero, decíamos, ¿qué podemos traer a la mesa para complementar esta disertación que para mí fue brillante y que vamos a tener posibilidad de discutir seguramente al final de esto? Y
teniendo foco en la rehabilitación y teniendo foco en lo que nos puede brindar la tecnología, este tema tan en boga respecto de no solo de la inteligencia artificial, sino del transhumanismo, y lo que parecería, o en base a lo que nos toca ver en la práctica diaria dentro de nuestras carreras y las profesiones que tenemos en nuestra unidad académica, la discapacidad. ¿Sí? Y por favor, yo les pediría que tratemos de dejar la sensibilidad de lado respecto de que si lo llamamos discapacidad o capacidades diferentes o todo ese tipo de cuestiones, porque cuando hacemos referencia a una discapacidad sabemos de qué estamos hablando. Cuando de repente nosotros empezamos con la disyuntiva de si el término es apropiado o no, si es discriminativo o no, yo les pediría por favor que tratemos de obviar ese aspecto y tratemos de focalizarnos en lo que sabemos que significa y que toda persona identifica para poder meternos en un debate que va mucho más allá de la semántica. Es así entonces que planteamos como antípodas del transhumanismo la discapacidad. Lo primero con perfecto. Lo primero que quisiera es traer a colación algunos conceptos y dentro de todo lo que podemos llegar a encontrar como definición de un transhumanismo me quedé con esta. Pero me quedé con esta fundamentalmente por algunos aspectos claves que quiero compartir con ustedes. En esta definición de Nick Bostrom lo que tenemos como referencia de transhumanismo corresponde a estudio de las ramificaciones prometidas y los daños potenciales de las tecnologías que nos permiten superar las fundamentales limitaciones humanas. Y vamos a tratar de hacer hincapié y de discutir sobre limitaciones humanas. Pero también esta definición, y por eso también la tengo como muy identificada, así como el estudio de los problemas éticos relacionados con el desarrollo y uso de tales tecnologías. Entonces acá es un concepto sumamente amplio en el sentido de que esto engloba lo que puede ser la limitación del ser humano, y ya vamos a hablar si pueden ser limitaciones físicas, limitaciones mentales, cognitivas, espirituales, que podamos llegar a superarlas, pero fundamentalmente traer acá, hoy en día, los problemas éticos que Quique recién los mencionó, los problemas éticos relacionados con toda esta cuestión. Tomando diferentes aspectos o definiciones en cuanto a discapacidad, acá quería hacer referencia a lo que la Organización Mundial de la Salud refiere como discapacidad, cómo lo define, y lo define como cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. La verdad que la definición que da en sí mismo la OMS me parece absolutamente apropiada. Fíjense, restricción o impedimento de una capacidad para realizar una actividad, cualquier actividad física, mental, una actividad biológica en sí mismo, en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Y entonces acá ya vamos tomando conceptos de cuáles son las limitaciones o cuáles son las capacidades que tiene todo ser humano, y esa discapacidad implica básicamente que esta persona queda fuera de su contexto. Una persona con discapacidad pierde la posibilidad de integrarse a sus pares. Las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Acá no estamos hablando de una discapacidad momentánea, porque en definitiva implica un proceso de rehabilitación a corto plazo y que devuelve a esa persona a su medio, a su hábitat natural, a sus funciones y su desarrollo normal. Pero esto es a largo plazo, que en interacción con diversas barreras, y podemos hablar todo el día de las barreras que tenemos a diario para poder ejecutar esas actividades y lo que nos limita.
Entonces, a largo plazo que pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. ¿Sí? Este concepto también quería remarcarlo, ¿sí? Obstaculizan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con sus pares. Entonces, ese concepto de discapacidad tiene que ser absolutamente identificado y fácilmente identificado cuando vemos que una persona no puede hacer lo mismo que un par. Si pasamos a imágenes, y yo quisiera que por favor prestemos atención a estas imágenes a propósito del concepto que recién hacíamos referencia. ¿Y será lo mismo para esa mamá darle la mano que no tiene temperatura, que no tiene textura, que no tiene sensibilidad? Pero por lo menos eso que no tiene ni textura ni sensibilidad le permite estar unido a su madre. Si vemos la figura contralateral, esa persona sin eso que tiene en la mano, sin esa prótesis, no podría caminar. Entonces, para mí estas imágenes fueron muy fuertes y por eso quería compartirlas con ustedes. Porque de esto se trata la discapacidad. Se trata casualmente de que estas personas, en este caso, una discapacidad física, que se puede complementar con la ayuda de la ciencia y de la tecnología. Pero tengamos en cuenta este concepto, por eso les decía que me resulta impactante y por eso quería compartir con ustedes estas dos imágenes. La de esta persona que con una pierna ortopédica por lo menos va a poder caminar. ¿Podrá correr con esto igual que sus amigos? Quizás no, pero al menos le permite integrarse y movilizarse y superar ciertas barreras que tenemos en el día a día y en el desarrollo de su actividad, de su vida diaria. Pero la otra imagen para mí fue choqueante en este sentido. Está bien, decimos, bueno, que lo tome del otro brazo, que es el natural, ¿sí? Sin embargo, esto me impactó. El tema de por lo menos tener la posibilidad de ir de la mano con la madre. Y acá quería, bueno, a propósito de no todos tienen la posibilidad, y recién Quique mencionó uno de los aspectos del acceso a la ciencia y la tecnología, el acceso. Fíjense que en el anterior tenía una pierna ortopédica. Fíjense este nene. ¿Sí? ¿Cumple la misma función? Sí, cumple la misma función. ¿Es lo mismo para este nene esto respecto de lo que les mostré antes, en el cual con un pantalón largo y si logra una marcha adecuada, apropiada y acondicionada a su prótesis, quizás que pase desapercibido? ¿Ustedes creen que este nene en estas condiciones podrá pasar desapercibido? Y en eso también empezamos a hablar de la accesibilidad a todo lo que nos puede brindar la ciencia y la tecnología. Pero con el otro gráfico en el que ven una multiplicidad de situaciones, fíjense en el centro, a ver si podemos marcar acá, yo no sé si se logra ver en... No sé si van a llegar a ver, si yo marco con el puntero, yo creo que lo vemos acá, pero no en el resto de conexiones. ¿Sí lo ven? Ah, perfecto. Lo que quisiera, y por lo que seleccioné esta imagen, tiene que ver con diferentes aspectos. Acá tenemos discapacidad visual, ¿sí? Acá no es solo acceso a la tecnología,
a la cual podemos acudir, lo cual nos parece absolutamente sano. Sin embargo, si tenemos la posibilidad de un desarrollo que le permita ver por sí misma y generarle independencia, no creo que nadie se oponga al avance y al desarrollo si esta persona debiera recibir un implante a nivel cerebral para poder ayudarle en su visión y que esa persona se pueda integrar nuevamente a la sociedad y a su núcleo y desarrollar sus actividades. Pues vas haciendo... Ok. Pero respecto a las imágenes del centro, fíjense estas 4 imágenes del centro, ¿sí? Persona con remera azul, con roja, con verde, con blanco en silla de ruedas. Estamos considerando prácticamente las mismas condiciones, diferencias más o menos, pero si ustedes ven la de blanco respecto de la de azul, fíjense que la persona de blanco no tiene la posibilidad de acceder a las prótesis que tiene la persona de remera azul acá en el centro, con lo cual, con un entrenamiento apropiado y toda la rehabilitación necesaria, va a poder, inclusive, ustedes si algo conocen, saben que esto se utiliza casualmente en estas discapacidades, pero para poder practicar atletismo. Entonces, ¿cómo podemos ir superando ciertas barreras? Recuerden que hay olimpiadas de capacidades diferentes, entonces fíjense la diferencia en esto. Esta persona no tiene esa posibilidad y debe acceder solamente a su silla de ruedas. Y acá tenemos cruzados entre el verde y el rojo las diferencias respecto de poder acceder a una prótesis o tener que acudir solamente a bastones. Entonces, en lo que nos toca dentro de las carreras y patologías a las cuales nosotros asistimos, estamos absolutamente consustanciados con poder rehabilitar a estas personas y poder ayudar a que medianamente se puedan volver a integrar a su vida normal y natural. Todos los otros ejemplos son válidos respecto de eso. Entonces, me quiero quedar con algunos conceptos para dejárselos y para que podamos debatir. El primer concepto ya no se trata de discapacidad y transhumanismo porque trabajamos desde nuestras profesiones todos los días para poder brindarles a esos pacientes la posibilidad que queden en igualdad de condiciones respecto de sus pares. En igualdad de condiciones. El transhumanismo, uno de los riesgos que corre es de potenciar las capacidades humanas para diferenciarlos del resto de sus pares. ¿Sí? Con lo cual acá lo que queremos es darle una capacidad mayor para esto. Entonces, la condición humana es casualmente la que perdemos el riesgo de desnaturalizar en toda esta búsqueda. Esa búsqueda, que como bien lo planteó Quique, hoy por hoy no tiene un límite establecido, con lo cual podemos discutir también todo el día. Pero fíjense lo siguiente, la intervención manipuladora que implique cualquiera de estas dimensiones biológicas de la persona pudiera tener impredecibles consecuencias sobre la identidad. Cuando nosotros ya vemos a estas personas que inclusive se identifican con sus limitaciones y que genera un progreso, poder acceder a algo y poder rehabilitarse y poder volver a integrarse, esa identidad, pero esa marca en esa persona está absolutamente integrada. No creo que ustedes encuentren a una persona con una discapacidad que se ha recuperado a partir de la ayuda de la ciencia y la tecnología, que le niegue su condición. Quedan absolutamente identificados y marcados, pero para ellos es un progreso personal absoluto. Y poder acompañarlos en ese proceso es parte de la misión que tenemos con respecto a lo que nos dedicamos.
Voy a traer a colación algunos conceptos dentro de la búsqueda de diferente información sobre esto. Unos conceptos que son a partir de un abogado, ¿sí? Y que tiene que ver más con el aspecto legal, pero que sinceramente me llamó mucho la atención. Y que tiene que ver con estos conceptos claves. Utilizar técnicas y herramientas para superar las limitaciones propias de la naturaleza. Todo lo que estuvimos viendo recién son todas las acciones y todo a lo que podemos acudir, que nos ayude la ciencia y la tecnología para recuperar a esa persona y dejarla en iguales condiciones que sus pares. O lo que nosotros queremos es superar esas capacidades humanas e inclusive traer a debate si nuestras limitaciones como ser humano nosotros las consideramos como limitaciones y nuestro objetivo debiera ser superar nuestras capacidades humanas, ¿sí? Bueno, de eso se trata el transhumanismo. El segundo concepto, cuestionables jurídicamente por lesionar derechos personalísimos, especialmente el derecho a la integridad física. Entonces, esto también contempla el transhumanismo, ¿sí? Y debiera existir una legislación al respecto que limite que ese desarrollo, ¿sí? Pusimos el ejemplo de un implante cerebral para recuperar la visión, pero puede existir un implante cerebral para que en lugar de ver como cualquier persona, yo pueda ver 25 kilómetros. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cuestiones es la que inclusive a nivel jurídico debiera empezar a plantearse y establecer los límites. Y lógicamente, o nos parece lógico considerar que el límite debiera ser la igualdad de la condición humana. Permitir implantes cuando se realicen para recuperar la funcionalidad que se tenía y que se perdió por cualquiera de las circunstancias, ¿sí? Entonces, como decíamos antes, no creo que nadie se oponga a acudir a un desarrollo tecnológico y de la ciencia que me ayude a recuperar una funcionalidad que he perdido y que me deja en otras condiciones, en condiciones diferentes respecto de mis pares. Los objetos implantados serán, esto plantea este abogado, los objetos implantados serán parte del cuerpo si cumplen funciones naturales del cuerpo humano. Inclusive el texto es muy interesante porque hasta habla de la posibilidad de litigar y de embargar algún tipo de implante que no sea con esos fines, ¿sí? Que de repente ese implante que a mí, en lugar de permitirme recuperar la visión, me permite ver a 20 kilómetros de distancia, bueno, pues ese tipo de dispositivos y de procedimientos y de objetos pudieran ser potencialmente embargables porque no cumplen la función de ayudar a recuperar una función, sino que va mucho más allá de eso y le da esa condición de transhumano, de sobrehumano. Entonces, sobre eso podríamos litigar, ¿sí? Entonces, si yo me puse eso y quedé debiéndole a la empresa, me lo pueden embargar, ¿sí? Legalmente. La verdad me parece gracioso, pero sinceramente fueron cosas que me fueron llamando la atención y que quería recuperarlas así como conceptos claves para que lo podamos discutir posteriormente, porque la verdad, buscando toda esta cuestión, quería focalizar en lo que nos toca, en lo que podemos ayudar, pero fundamentalmente en esto. Y dejarlos finalmente con este concepto, el concepto de la trascendencia, que es algo que verdaderamente deberíamos pensarlo porque, en mi humilde opinión, es lo que puede llegar a ser la diferencia respecto de establecer los límites. Con respecto a lo que planteó Quique, esto de establecer consorcios para dar un límite a la inteligencia artificial,
Pues no lo sabemos, no sabemos cuál puede ser el límite. Hoy no existe, ¿sí? Hoy existe quienes están a favor, quienes están en contra, quienes plantean las ventajas y las desventajas, los temores al respecto, los potenciales peligros. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que nadie discute cuando se toca esto el sentido de trascendencia que tienen todos estos desarrollos. Porque lógicamente cuando nosotros hablamos de discapacidades, hablamos de personas individuales y de ayudarles a esas personas. Pero cuando nosotros planteamos esto a gran escala, de poder brindar este tipo de servicio, terapia antienvejecimiento, terapia génica o genética, modificaciones para poder lograr alguna otra cosa, son potencialidades distintas. Estamos hablando de un transhumano, ¿sí? Entonces, eso va a ser un progreso individual para quien pueda acceder a eso. Nunca he visto que se busque en este tipo de situaciones ayudar a un progreso general, a un progreso comunitario. Lo que se ve en la figura es tratar de que esa persona sobresalga por encima de sus pares. Ese me parece, en mi humilde opinión, que es uno de los conceptos que debería guiarnos para poder establecer algunos límites. Y la otra cuestión que tampoco he visto desarrollada, o por lo menos no lo encontré, si alguien de ustedes por favor pudiera opinar al respecto, es que con todos estos desarrollos hay una absoluta disociación físico-espiritual. Todo lo que se tiende a mejorar va para optimizar capacidades físicas. En este aspecto, les pido disculpas si existe esto y yo no lo encontré, pero no he encontrado buscando sobre todas estas cuestiones, sobre todas estas discusiones, algo que nos ayude a que este tipo de progreso contribuya a la persona como un todo. Es siempre buscando devolverle sus discapacidades y poder volver a integrarlo a la sociedad, o de permitirle generar condiciones superadoras y que lo hagan sobresalir del resto. Pero en ningún aspecto he visto algo que pueda discutir si este tipo de ayuda, este tipo de desarrollo contribuye a que la persona pueda llegar a tener un mejor desarrollo integral, considerando a la persona como un todo. Yo quisiera dejar acá para poder abrir el debate, si estás de acuerdo, Vero. Muchas gracias a los dos. Un aplauso para